La guerra en Ucrania continúa, dejando a su paso muerte y destrucción. Mientras tanto, las condenas mundiales a Vladimir Putin no cesan. ¿Cómo afectará la hostilidad entre Rusia y sus enemigos? ¿Terminará sufriendo la población rusa las decisiones de su presidente? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias Nadia y muchas gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, continúa la guerra. Ya han sido varios meses y lo más trágico es que las muertes se siguen sumando. En pleno abril, finales de abril, que nos encontramos ahora, ¿se vislumbra un próximo final? Mira, se trata de una guerra prolongada, ya lo habíamos platicado en la ocasión anterior, y en esta vez lo que pues, nos queda claro es que lo que Putin traía como proyecto se le vino abajo, que era una ocupación rápida de Ucrania, que era la toma de la mayor cantidad de territorio posible y el hecho de que Occidente no iba a reaccionar como él esperaba. Y finalmente Occidente reaccionó, la OTAN, que estaba bastante dividida o debilitada, termina fortaleciéndose. Suecia y Finlandia, que no están en la OTAN, corren a ser abrazadas por esta organización ante el terror de que Rusia pueda pues, hacer lo mismo que hizo con Ucrania. La Unión Europea se fortalece. El triunfo de Macron en Francia se convierte también en un elemento de unidad para Europa frente a la locura ultraderechista de Le Pen. Y esto pues hace ver a Rusia como un estado aislado, con poca capacidad de resistencia en este momento. La estrategia rusa es una estrategia no basada en logros militares, es una estrategia de terror, podríamos denominarlo como un estado terrorista. Terrorista porque no basa sus acciones en la conquista de posiciones militares, sino en la destrucción de vidas humanas en general. Es arrasar poblaciones. Y así lo hizo en todas y cada una de las partes que ocupó. Cuando ya no pudo tomar Kiev, entonces se dirigió hacia la parte de Crimea y lo que representa el puerto de Mariupol y todo el sector este de Ucrania y la parte sur, para intentar ahí hacer un corredor y eventualmente desde ahí posicionarse. Y lo que se espera en los próximos días o semanas es que ahí se establezca el cese de fuego y allí se quede estacionada por un largo tiempo a partir de ciertas negociaciones. Es cierto que el mundo no será igual después de esto, pero también es cierto que Rusia dejó de tener aliados. Ni los chinos le entraron con ellos, ni ninguna otra potencia está dispuesta a colaborar con ellos. Quedan aislados, apenas van a empezar a resentir la situación económica, una caída de crecimiento de menos 7 a menos 11% en su Producto Interno Bruto para este año, sin recursos, gastándose todas sus reservas y una creciente oposición interna que por supuesto es reprimida cada vez más con mayor violencia. Eso es lo que se tiene ahora en Rusia, un estado autocrático, un estado que intenta reproducir o la Rusia zarista o la Unión Soviética stalinista, con un régimen de terror, con bajísimos niveles de vida, pero al mismo tiempo tratando de reconstruir el imperio como tal. Sí es una amenaza el resurgimiento de esos nacionalismos. Esa es la consecuencia. Estos apoyos hacia Rusia que aparecen en Occidente, esto es lo que quieren rehacer. Cuando uno escucha, por ejemplo, el argumento de Marine Le Pen en la elección en Francia, esta idea de que primero está la nación y el Estado y luego está el resto del continente, esa idea de que la globalización ha sido dañina y que lo importante es la nación, en el fondo lo que te está diciendo es de lo que se trata, es fundamentalmente de la voz del dictador,
la voz del político autoritario que con la bandera nacionalista y el rechazo a la apertura de fronteras quiere volver a legitimar el poder del dictador, de los dictadores que hicieron pedazos Europa y muchos otros continentes en el siglo XX y que lo quieren reproducir ahora en el siglo XXI, Nadia. Es triste, Esdra, porque bueno, está claro que Putin no ha recibido ningún apoyo, al contrario, condenas del resto del mundo, y estas condenas se van a reflejar pues en una inmovilización total de su economía, que ¿quién la va a pagar? La población rusa. Esa es mi principal pregunta. Ya en términos prácticos, ¿cómo puede sufrir Rusia las consecuencias de este aislamiento postguerra? Mira, el principal problema que van a tener es escasez de alimentos y escasez de mercancías. Esto es algo que en la medida en que Rusia se encontraba relativamente integrada a Europa, Europa todavía le siguió comprando a algunos países, Holanda, Alemania, siguen comprando petróleo y están intentando, y gas, por supuesto, mucho más lo segundo, están intentando reducir paulatinamente el consumo de gas o la compra de gas ruso. En la medida en que eso se vaya reduciendo, se van a quedar los rusos sin el suministro de mercancías básicas. Ya no digamos cuestiones tecnológicas que quedarían prácticamente fuera, de computadoras, chips y todo esto que se utiliza para moverse en el mundo moderno. Estarías hablando de un retroceso ya no de 15, 20 años, sino de 50 o 100 años, en términos de lo que pueden utilizar para vestir, de lo que pueden comer y de los niveles de pobreza a los que caería básicamente la mayoría de la población rusa. Esto supondría la posibilidad de un levantamiento popular. Lo que sucede es que esos son ingredientes propios de una mezcla que uno nunca sabe cómo va a responder, si realmente la población rusa tendrá capacidad para enfrentar y sacrificar su bajo estándar y el miedo, superar el miedo que implica enfrentarse a la maquinaria represiva de Putin, o se someterá por un largo tiempo. Pero sí, Rusia se encamina básicamente a regresar a los años negros de la dictadura stalinista, en donde el miedo, el hambre y por supuesto el enorme terror frente a los aparatos represivos es lo que lo va a mover. Y mientras eso pasa, el resto del mundo tendrá todavía la necesidad de cuidarse frente al oso ruso, que en una de esas, tratando otra vez de legitimar el poder del dictador, pues trate de agredir a algún otro país. Por ello, incluso la urgencia cada vez de mayores países que tienen fronteras o cercanía con Rusia de entrar en la OTAN, y de esa manera, pues como se sabe, cualquier agresión hacia un país que está en la OTAN representa una agresión a todos, y esto ahí sí implicaría la necesidad o la entrada directa de tropas de la OTAN, incluso a Rusia, con lo que esto implica en términos del peligro nuclear. Lo que quiere decir que todavía estamos lejos del final, ¿cierto? Absolutamente, Nadia. Pasando a temas nacionales, Esdra, bueno, pues hay un ambiente político nacional en nuestro país en el que parece que hay dos bandos, traidores contra patriotas. ¿Nos podrás explicar un poco de qué se trata? Desgraciadamente hemos llegado a una polarización que me parece sumamente peligrosa. En una democracia lo que hay son adversarios, posiciones políticas diferentes, cuestionamientos, a veces muy rudos, muy agresivos. Los congresos, los parlamentos son fuertes, lo puede uno ver en los Estados Unidos incluso, lo puede uno ver en Inglaterra, en la misma Francia, en el periodo electoral. El problema es cuando tú consideras a tu adversario un enemigo. ¿Y cuál es la diferencia? Con el adversario se puede negociar. Es alguien que tú dices tiene una opinión distinta a la mía, ve el mundo diferente y va a llevar al país por un mal camino. Pero yo con ese adversario me siento a negociar para tratar de llegar a una posición intermedia.
dependiendo la fuerza que cada uno de nosotros tengamos en un proceso electoral. Si yo no tengo necesidad de mi adversario en un proceso electoral, pues es parte de la oposición, tendrá derecho al pataleo, a gritar, etcétera, pero yo tomo mis decisiones a partir de ello, siempre considerando que es una oposición legítima, válida. Cuando yo considero que mi opositor es un enemigo, quiero decir que no es legítimo, quiero decir que no estoy hablando con un interlocutor, con un actor, más bien, un actor político al que es igual a mí con una posición diferente. Estoy hablando con alguien al que descalifico y al que tengo que eliminar porque lo considero fundamentalmente un peligro para toda la nación. Un traidor es básicamente aquel que renegó de la lealtad al país y que por lo tanto es eliminable en todo sentido, fuera de la escena política, y que hemos escuchado desgraciadamente palabras que, aunque se dicen que pues, son expresiones externas, pero que son no en realidad cosas que se llevan a la práctica. Se habla incluso de paredones donde se escriben los nombres de los traidores, etc. Cuando entramos en el juego de patriotas y traidores, estamos terminando con la política y estamos entrando básicamente en el mundo de la barbarie, en donde uno u otro puede ser eliminado. Israel vivió esa situación con el asesinato de Rabin. Y la vive incluso en ciertos momentos cuando en la disputa con los palestinos o en la disputa interna de posiciones que son álgidas, se habla de la palabra traidor, por ceder territorios o por pretender ceder territorios o no. Cuando tú utilizas la palabra traidor, estás echando del pueblo, de la ciudadanía, a ese sector, lo estás convirtiendo en un extraño, ¿sí? Y por lo tanto en alguien susceptible de ser eliminado. Y creo que en ese sentido el camino es erróneo. Es un camino que nos puede llevar a un nivel de violencia extremo que hay que evitar. Hay posiciones contrapuestas que tienen necesariamente que confrontarse en un modelo democrático de compromiso político. Llevarlo al terreno del choque y de la confrontación, a lo único que nos va a llevar es a una situación de violencia que luego ya incluso en procesos electorales será imposible de contener. Así es, Esdra, habrá que tener cuidado de no caminar hacia allá. Y bueno, hay otro evidente síntoma de descomposición en nuestra sociedad, que son los feminicidios. Nos ha tocado un caso en particular los corazones de todos los mexicanos últimamente. ¿Qué podemos decir al respecto? Ya, sin entrar en ejemplos concretos, hay un hecho muy claro en la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo, y es el asesinato de género, el asesinato de mujeres. No es que no haya asesinato de hombres, pero el asesinato de mujeres en función de su condición, de la relación que tienen con los hombres, de su relación con sus parejas, de la relación con los extraños, con aquellos otros que al tener contacto con ellos, en ese momento la visión que se tiene de la mujer es una visión que las termina convirtiendo en seres desechables, aunque suene verdaderamente absurdo, en un mundo en donde se conmemora el Día de la Mujer y se habla de derechos del mismo género, y en donde el feminismo aparece con expresiones a veces violentas, etc. Cuando uno ve los grados de violencia en función del género, uno entiende que más allá de la violencia en general que existe en el país, que desgraciadamente se ha incrementado, tenemos otro elemento que prende, y que es la violencia que está inmersa en la cultura mexicana y que se exacerba, crece enormemente a partir de esta idea de que la mujer termina convertida en una cosa, lo que llaman cosificación de la realidad, en una cosa que es maleable
y que eventualmente tiene a su vez un carácter dañino. La hazaña con la que se trata a la mujer en el asesinato es porque termina en la mentalidad del macho, en la mentalidad de este hombre convertido en bestia, en precisamente esa visión de la mujer como un ente maligno. El hombre que asesina con sadismo o que asesina como sea a una mujer por su condición de mujer, expresa en el asesinato toda la falta de humanismo, la deshumanización, la caída en su nivel de ser humano, y que la expresa básicamente en este tipo de acciones sin ningún tipo de consideración. Cuando esto se generaliza y se vuelve una constante, es un indicador de descomposición social. Cuando esto se da una y otra y otra y otra vez y funciona como un mecanismo, cuando el sociólogo, aquel que trata de identificar cuáles son las causas, empieza a encontrar este tipo de patrones de odio, de repudio, de rechazo, de utilización del género femenino como algo que es considerado incluso diabólico y hay que matarlo, porque a eso llega finalmente el deterioro del machismo llevado al extremo, es porque hay una sociedad enferma. Hay una sociedad que simple y sencillamente ha dejado de entender al ser humano como tal y que comienza a pensar en determinado tipo de seres humanos, en este caso las mujeres, como cosas a las que hay que desechar y a las que hay que tratar como inhumanos. Esto alguien podría trasladarlo a una teoría racista, ¿sí?, que llevó, por ejemplo, al asesinato, al holocausto, a la Shoah, podríamos decir los judíos, en términos de decir, este tipo de persona no es persona, es un subhumano y por lo tanto tengo el derecho a eliminarlo. A esos niveles se llega cuando un tipo de individuo es capaz de ver a su semejante no como alguien en igualdad de condiciones, sino como alguien al que es posible degradarlo, llevarlo hasta lo más bajo y convertirlo en una cosa que puede desechar. Estamos metidos en una ola de degradación y deshumanización que tiene que ver con problemas de educación, tiene que ver con problemas, por supuesto, socioeconómicos, psicológicos, por supuesto, pero que ya en el contexto de lo que sucede en el país sí da una enorme señal de alarma de que o se atiende en su especificidad, en este caso en el terreno de las mujeres y mujeres vulnerables, por supuesto, o esto terminará siendo una tragedia de mayores proporciones. Por supuesto, tenemos en nuestra sociedad problemas como machismo, poca educación, que generan este tipo de feminicidios, y lo que nos queda como sociedad es enfrentar estos sectores patológicos de la sociedad cuidándonos unos entre otros. Somos muchos y muchos más los buenos y somos responsables todos unos por los otros. Esdra, para finalizar, toquemos el tema económico. El mundo está viviendo una inflación muy importante, no solamente en nuestro país, a nivel global. ¿Cómo impacta esto en México? Mira, el tema de la inflación terminó siendo algo que pues todo el mundo había desechado ya desde hace mucho tiempo. La crisis 2008-2009 se resolvió otra vez inyectando un montón de dinero y no pasó nada. La inflación pues terminó controlada. ¿Qué es la inflación? El aumento generalizado de precios. El aumento generalizado de precios a quien más daña es a los sectores de menores ingresos, que tienen la menor posibilidad de defenderse. Cuando tú tuviste un proceso de recuperación económica en el 2008-2009, en donde finalmente los precios en general se deprimieron y luego pues no tuvieron un incremento inmediato, con un alza importante, la inflación volvió a sus niveles más o menos normales. En este caso, en el caso de la pandemia, el problema es que el precio de los energéticos, básicamente gasolina, gas,
etcétera, petróleo como tal y derivados, se dispararon a niveles impresionantes. Esto llevó a su vez a que alimentos, fundamentalmente granos, tuviesen un impacto también, una alza generalizada. Y lo que creían que era una inflación, o sea, un aumento generalizado de precios transitorio, o sea, que iba a desaparecer rápidamente, terminó por volverse general. Estamos metidos en un problema porque es una inflación que tiene que ver básicamente no con que la gente tenga hoy mucho dinero, ya la gente que se le dio el dinero y el dinero que emitió el gobierno norteamericano, los dólares, etcétera, ya se acabó, ya terminó esa etapa, ese dinero sigue estando ahí, es cierto, pero tu problema es que aunque el consumo empieza a bajar porque te suben las tasas de interés, o sea, los bancos cobran más, pero mientras no exista la capacidad de producir mayor petróleo, mayor cantidad de alimentos, etcétera, mayores commodities le llaman, materias primas, mientras eso no suceda, entonces lo que vas a tener es aumentos importantes en los precios de distintos productos. Y eso te lleva a una disminución del poder adquisitivo de la gente, o sea, de lo que puede la gente comprar. Y en el caso mexicano, eso te lleva a un aumento de la pobreza, necesariamente. Por eso esa necesidad inmediata de tomar acciones preventivas que tienen que ir hacia una disminución lo más rápido de la inflación en términos de, pues sí, aquí se utilizó la idea de pues, meterle dinero para que la gasolina no subiera, pero eso pues, te quita dinero para otras cosas. Entonces estás metido en un dilema muy grande. Mientras que en el mundo, en los Estados Unidos, no exista una disminución rápida de la inflación, y no se espera que para fin de año esté por debajo del 5%, este va a ser un problema muy, muy serio que tendrá que defenderse la gente pues, teniendo cuidado con lo que compra, cuánto compra y, por supuesto, no entrar en una escalada de precios y salarios, porque esto ya sabemos muy bien que los precios siempre terminan ganando y el que pues recibe un ingreso fijo, por más que lo subas, siempre va a salir perdiendo. Es una situación complicada, difícil de resolver, pero fundamental. Bajar, controlar, evitar que los precios sigan subiendo, no con medidas artificiales. Tú no puedes controlar precios, es decir, te fijo un precio porque entonces simplemente el producto desaparece. Pero si no hay una posibilidad de producir más, producir mayor cantidad de productos, entonces no va a haber salida. Por eso los Estados Unidos pues no tienen de otra, o aumentan su producción de petróleo, ya sea vía fracking, o comprándole a Venezuela, o con cosas que no quieren hacer, o simplemente no van a poder salir rápidamente de la inflación. México está metido en un problema serio este año y el siguiente para poder controlar la inflación que sí ha pegado fuertemente y que pues no nos va a dejar por un buen rato. Y todo esto saliendo de una pandemia, así que se suma a la lista de desafíos, Esdra. Así es, estamos todavía metidos en medio de las consecuencias de una pandemia que de verdad ha desgraciado pues a todo el planeta como tal. Claro. Bueno, pues trabajemos los adultos, eduquemos a nuestros hijos para este mundo y este futuro y continuamos en estas entrevistas que tanto nos ayudan a entender nuestro contexto. Muchas gracias, Nadia, y muchas gracias a Enlace Judío por esta plática. Gracias.